Bueno, sean todos bienvenidos, estimados y estimadas. Esta es la tutoría número 20, segundo quimestre para tercero bachillerato general unificado. El tema que hoy día vamos a ver son los fenómenos luminosos. El objetivo, desarrollar habilidades para la comprensión, difusión de los temas referentes a la cultura científica y aplicados a la física clásica y moderna, mostrando un espíritu científico, innovador, solidario y valorando siempre las aportaciones de sus compañeros. Como ya saben, el licenciado Carlos Hidrobo, su humilde servidor. Cuando nosotros hablamos de fenómenos luminosos, nos referimos a aquellos fenómenos cotidianos que vemos o que están presentes en la naturaleza de nuestro planeta. Sabemos que la naturaleza ondulatoria de la luz está presente en la mayoría de los fenómenos que vamos a ver a continuación. Y aquí les he puesto, por ejemplo, la aurora boreal, que se ve solo en ciertos lugares de nuestro planeta, en ciertas regiones geográficas donde existe bastante frío, y sucede un fenómeno luminoso muy interesante y muy particular que hace referencia a lo que es la temperatura y los cambios climáticos. Dentro de estos fenómenos, estas semanas nos vamos a concentrar en uno muy particular llamado reflexión y refracción. Hablamos de reflexión y refracción cuando una onda luminosa alcanza la superficie de separación de dos medios transparentes de distinta naturaleza, una parte absorbida y otra parte que se refleja, mientras que otra parte se refracta. Eso sucede cuando emitimos una luz. Como ustedes saben, en la teoría ondulatoria que vimos la semana pasada, salen diferentes rayos, ¿no es cierto? Entonces aquí va a haber un par de rayos. Entonces una de esas o uno de estos haces se lo va a ver transparente y el otro se va a reflejar. Entonces por eso existe una reflexión y una refracción. Es útil abordar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz considerando los rayos luminosos, ya que muestran los cambios de dirección que experimentan la luz. En días soleados, pues, también suele suceder, aquellos que tienen vehículos y tienen espejos, pues, que la luz se ve reflejada en el espejo, ¿no es cierto? Y se refleja hacia otra dirección. Como sabemos, la luz es una onda que se propaga, ¿no es cierto? Entonces se va a propagar su reflejo hasta que encuentre una superficie que sea plana y que permita reflejar la sombra, ¿no es cierto? Pero parte de esa luz no es tampoco reflejada, es refractada. ¿Qué quiere decir? Que es absorbida, ¿sí? Entonces la velocidad de la luz siempre va a ser mayor en el vacío que en los medios materiales, porque en el vacío va a haber menos refracción y va a haber mayor reflexión. En el vacío, de la velocidad de las radiaciones luminosas no depende solo de la longitud de onda, sino que es un valor constante, debido a que no existen otros tipos materiales que le hagan un roce o que le interfieran en la propagación de esta onda luminosa. En cambio, los medios materiales sí que depende de ella, y aquí vamos a tener una particularidad. Esa particularidad se llama la frecuencia de las radiaciones luminosas, ya que es igual en el vacío que en los medios materiales. No es así en la longitud de onda. Entonces, aunque la frecuencia, tanto en el vacío como en medios materiales, va a ser la misma, la longitud sí va a variar. ¿Por qué? Porque al momento que se propaga estos rayos o estos fenómenos luminosos en el vacío, no tienen ningún tipo de material que permita o que haya una refracción o una reflexión. En cambio, cuando existen medios materiales que absorban esta luz, aquí sí va a haber un cambio de la longitud, ya que va a disminuir la distancia donde se propague estos rayos luminosos. Aquí les he puesto un gráfico muy interesante con un sistema de referencia. Vemos que está un rayo que cae del cielo incidente en dos medios diferentes. El uno puede ser el aire y el otro la tierra. Entonces el rayo que llega y cae al suelo, llega a la superficie donde existe sombra o penumbra y va a ser reflejado. Por eso aquí asoma con color verde. Y parte de ese mismo rayo luminoso va a ser refractado hacia la superficie. En otras palabras, se está separando. Por eso es que la semana pasada vimos la famosa teoría de la dualidad,
Cuando hablamos de dualidad, hablamos de que ese rayo puede convertirse en dos rayos duales, y el uno va a ser reflejado y el otro refractado, dependiendo del medio que va a absorber y que va a refractar ese rayo. Basado en eso, entonces aparecen dos leyes en física moderna que las vamos a estudiar el día de hoy. La primera ley se conoce como las leyes de la reflexión. Las leyes de la reflexión dicen que cuando el rayo incidente, la normal a la superficie en el punto de incidencia, y el rayo reflejado están situados en el mismo plano. O sea, cuando tienen un rayo y la normal a la superficie en el punto de incidencia, el rayo va a estar situado en el mismo plano. Otra de las leyes de la reflexión es importante que el ángulo de incidencia y el de reflexión son iguales. Entonces, si un rayo forma un ángulo con la superficie plana de 90 grados, la reflexión va a ser de 90 grados. Déjenme dejar de compartir el láser para explicarles esto. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos una superficie. Entonces aquí vamos a ponerlo al sol. Entonces, si este rayo llega aquí, la primera ley dice que el rayo incidente a la normal, la superficie en el punto de incidencia, el rayo reflejado están situados en el mismo plano. Y efectivamente están en el mismo plano. Luego dice que el ángulo de incidencia y el de reflexión son iguales. ¿Qué quiere decir? Que si aquí forma un ángulo de 90 grados, el rayo se va a reflejar también acá con un ángulo de 90 grados. Vamos a poner entonces aquí que hubiera no 90, hubiera 45 grados. Acá también va a haber un ángulo de 45 grados para la reflexión del rayo, en este caso un rayo del sol. Entonces eso es cuando existe la reflexión. Ahora vamos a ver las leyes de la reflexión. Dice que el rayo incidente, la normal a la superficie en el punto de incidencia, y el rayo refractado están situados en el mismo plano. O sea, efectivamente se puede dar el caso, vamos a poner con otro color, con color azul. Vamos a tener un plano, viene un rayito, ¿no es cierto? Y se encuentra el rayo en el mismo plano. La razón entre el seno del ángulo y la incidencia I y el del ángulo de refracción R es una constante igual a la razón entre las respectivas velocidades de propagación y el movimiento ondulatorio. Ustedes saben que este rayo, parte de este rayo va a ser refractado, ¿no? Y va a ser absorbido. Entonces aquí va a haber una razón de proporcionalidad, y aquí aparece nuestra primera fórmula, ¿sí? Entonces el seno de I, o el seno de la incidencia, dividido para el seno de R, que en este caso vendría a ser, dejen admitir al compañero, la refracción, va a ser igual a la velocidad de la incidencia sobre la velocidad de la refracción. ¿Qué quiere decir? Que esto va a formar aquí un ángulo, ¿no es cierto? Un seno de I. Y aquí va a haber también un seno de R, que va a ser la reflexión, la refracción. Entonces, la velocidad que tenga la incidencia va a ser igual a la velocidad, o va a ser a la proporcionalidad sobre la velocidad de la refracción. ¿Sí? Y aparece nuestra fórmula. Con eso entonces tenemos dos leyes básicas, leyes de la reflexión y leyes de la refracción. En cuanto a la velocidad de la luz, cada medio material está caracterizado por un número que llamamos índice de refracción. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la sustancia que refleje el rayo, va a haber un número llamado índice de refracción, y este número va a ir variando dependiendo, déjenme aquí cerrar esto para que no nos moleste, ahora sí continuemos. Este número va a depender de la sustancia, porque no es lo mismo que te refleje, por ejemplo, un espejo que es de vidrio, a que te refleje el aluminio, que te refleje una pared pintada de color blanco, que te refleje un vidrio polarizado. Entonces, dependiendo de esta sustancia, va a haber una variable llamada índice de refracción. Este índice de refracción absoluto se lo va a denotar con la letra N, y es un medio, es la razón entre la velocidad de la luz
y la velocidad en el vacío. Sabemos que la semana pasada pues encontramos que la velocidad de la luz era 3 por 10 a las 8, ¿no es cierto? Que era 300.000 millones la velocidad al vacío. Pero esa velocidad, dependiendo del medio, puede variar. Puede variar en unos valores, ¿no? Podríamos hablar de entre 200, 2 por 8 por 10 a la 8 y 3 por 10 a la 8, dependiendo del medio donde se vaya a propagar. Y la velocidad v de propagación en este medio. Entonces, en el vacío, en el índice de refracción n es n igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que el índice de refracción siempre vale 1 en el vacío, ya que es un valor absoluto y es aproximadamente también en el aire. En otros medios materiales n es mayor que la unidad, ya que c es siempre mayor a v. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de la luz siempre va a ser mayor que la velocidad cuando exista algún medio material. Entonces vamos a considerar dos medios transparentes, isotrópicos distintos a lo que llamaremos 1 y 2. Vamos a suponer que tenemos un espejo normal y un espejo polarizado. Si dividimos sus índices de refracción vamos a tener la siguiente fórmula. Pues aquí nos vamos a ayudar con la pizarra interactiva para entender esto. Entonces vamos a suponer entonces que aquí tenemos un espejo, ¿no es cierto? Un espejo normal. Y aquí vuelta vamos a suponer que tenemos un espejo polarizado, ¿no es cierto? Entonces este número aquí ya no va a ser de 1, va a ser mayor a 1, va a ser igual a c, que es la velocidad de la luz, como les indicaba, 3 por 10 a la 8, la velocidad de la luz medida en el vacío, dividido para la velocidad que tenga ese rayo, porque ese rayo va a tener una velocidad, ¿no es cierto?, con la que llega ese espejo. Y luego acá tenemos otro medio transparente, ¿no es cierto?, que va a permitir la refracción o la absorción de esos rayos. Aquí vamos a tener entonces otro espejo, ¿no es cierto?, ahora un espejo polarizado. Sabemos que el espejo polarizado va a tener menor índice de refracción, porque va a haber menor absorción de los rayos. De igual manera va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío y a la velocidad que tenga ese medio transparente. Entonces, reemplazando, vamos a decir entonces que N2 sobre N1 van a ser igual a C sobre N2 dividido para C sobre B1. Luego, ¿qué pasa? Aquí simplificamos la velocidad de la luz en el vacío, ¿no es cierto? ¿Y qué nos va a quedar? B1 sobre B2, ¿sí? Así de sencillo. Entonces nos va a quedar que N2 sobre N1 va a ser igual a B1 sobre B2. Aquí también ha habido un error de tipeo, entendiéndose que aquí no es B1, aquí es N1, ¿sí? Después vaya a haber algún tipo de confusión, ¿sí? Entonces sería igual a esto. Y nos quedaría la siguiente proporcionalidad, que N2 sobre N1 van a ser igual a B1 sobre B2. ¿Qué quiere decir? Que el índice de refracción del un medio transparente dividido para el otro índice de refracción del otro medio transparente va a ser igual a la velocidad que lleve el rayo en el primer medio transparente dividido para la velocidad que lleve el rayo en el otro medio transparente. Y con eso podemos encontrar incluso velocidades. Es aquí entonces, basada en esta deducción, que va a aparecer una ley llamada ley de Snell, también conocida como índice de refracción y ley de Snell. Llamamos índice de refracción relativo del medio 2 respecto al medio 1 al cociente de dividir los correspondientes índices de refracciones absolutas. Recordando la segunda ley de la refracción, entonces vamos a obtener que si el índice de refracción de 2 a 1 es igual al índice de refracción de 2 sobre el índice de refracción 1, va a ser igual a la velocidad 1 sobre la velocidad 2. Entonces esto va a ser igual al seno de I dividido para el seno de R, de donde se deduce una nueva expresión para la ley de Snell con una refracción. Entonces el índice de refracción por el ángulo del rayo va a ser igual al índice de refracción por el seno de la refracción, ¿sí? Bueno, vamos a ver, les voy a poner acá cada una de esas magnitudes porque me imagino que han de estar un poco
Vamos a recordar entonces, aquí les voy a recordar. Cuando nosotros vemos esta, ahí está, listo la pizarra. Cuando veamos esta variable y estamos hablando de la incidencia del rayo, ¿sí? Y cuando hablemos de R, vamos a hablar de la refracción que existe en ese rayo, ¿sí? Entonces, basado en eso, vamos a encontrar la siguiente deducción. Entonces vamos a tener este índice de refracción por el seno de I va a ser igual a N2 por el seno de la refracción. Ustedes saben que el rayo viene así del cielo, ¿no es cierto? Y forma un ángulo hasta que llegue al suelo. Y ese rayo va a ser absorbido. Entonces aquí va a haber un ángulo I y aquí va a haber un ángulo R, que es de la refracción. Y este a su vez va a tener un índice N1 y aquí va a tener un índice N2. Porque cuando viene el rayo del cielo, pues no existe ninguna sustancia. Pero cuando ya existe la reflexión, pues ahí sí va a haber una sustancia, donde va a haber un valor para N2. Así de sencillo. Por último, tenemos cómo calcular la longitud de onda y el índice de refracción. Para esto tenemos que sustituir en la fórmula el índice de refracción los valores de las velocidades por sus expresiones en función de la longitud de la onda. Vemos que al ser una frecuencia independiente del medio material, cuando varía la velocidad, también tiene que variar la longitud de onda. En español, cuando un rayo es reflejado o refractado, dependiendo de la longitud o dependiendo de la velocidad, va a aumentar la longitud de onda o va a variar la longitud de onda. Entonces, dependiendo del rayo, cómo se refleje en un espejo, va a alcanzar 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, lo que es el reflejo. Y también dependiéndose de ese índice de refracción, ¿sí? Porque cada sustancia tiene un índice de refracción. Yo, por ejemplo, aquí en este ejemplo, yo les he puesto el índice de refracción de un rayo en el aire y un índice de refracción en el agua. Miren, en el aire es de 1 porque es un valor constante, pero en el agua ya varía. Miren, es 1.33. Y aquí vimos el ángulo que está formando. Viene el rayo, ¿no es cierto? Cae del cielo, cae en el agua y luego es reflejado, pero ya no viene con la misma intensidad. Entonces aquí va a haber un ángulo I y aquí va a haber un ángulo R, ¿no es cierto? Y va a ser índices de refracción que son medidos con la luz. La unidad de medida para la longitud de onda de lo que es la luz son los metros, pero se los expresa en una unidad que se la conoce como nm, que significa nanómetros. Es una unidad de medida sumamente pequeñita, ya que si nosotros cogiéramos una cinta métrica no pudiéramos medir, porque es una unidad de medida sumamente pequeña, es un múltiplo de lo que es la longitud de la onda. Y ese valor va a depender de qué tipo de sustancia está experimentando la reflexión o la refracción. Entonces miren, en el diamante tenemos un valor de 2.4119, en el vidrio 1.460, ¿sí? En el cuarzo también miren cómo va variando, es 1.458 décima, milésima, décima, centésima. Sí, benceno 1.501, en la glicerina 1.473 y en el agua 1.333. Y todo eso es medido en sólidos y líquidos a 20 grados centígrados, aunque en el dióxido de carbono varía un poquito. Estos valores no vayan a pensar que son 2000, ¿no? Me refiero a 2.419. Como n va a ser mayor a la longitud de onda de una radiación en medio, es menor la longitud de onda en el vacío. Entonces, en el vacío, la longitud de onda va a ser menor, por lo que existe lo que es la radiación. Aquí también tenemos un ejemplo y una gráfica donde ilustra qué pasa cuando un rayo atraviesa el aire y llega a un vidrio.
Y ahí vamos a ver que tenemos un índice N2 y un índice N1, porque son sustancias totalmente diferentes. Entonces tenemos un ángulo límite de reflexión total. Veamos un interesante fenómeno que se produce cuando la luz pasa de un medio a otro de índice de refracción menor. Tenemos un índice más bajo que 1. Entonces miren qué es lo que pasa. Llega aquí el rayo y comienza a dispararse en varios rayos por acción de la reflexión. Entonces miren, ve cómo comienzan a cambiar los ángulos y comienzan a variar. Siempre teniendo en cuenta que N1 va a ser menor, perdón, N2 va a ser menor a N1, porque esto es un vidrio. Entonces aquí se va a dar unas cosas muy interesantes. Primero, cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro con menor índice de refracción, se refracta alejándose de la normal. Miren, se va refractando alejándose de la normal. Y miren, entonces por ejemplo el rayo estaba supuestamente hacia arriba, ¿no? Pero al momento que se refracta, miren qué pasa. Coge un ángulo y miren, ahora ya no está hacia arriba, va a coger otro ángulo y se va a ir hacia el lado derecho. Entonces al incidir un ángulo mayor, el ángulo de refracción también se hace más grande, va a ir aumentando. Para un cierto ángulo de incidencia llamado ángulo límite, el ángulo de refracción vale 90 grados, cuando hablamos de un ángulo límite. Por último, para ángulos de incidencia mayores, la luz se refleja totalmente. Es el fenómeno de reflexión total. Eso hay veces cuando sucede que la luz se refleja y llega directamente a nuestras vistas. ¿Y qué decimos? Sentimos como que nos hace un malestar en las vistas, nos encandila. Cuando vamos por digamos, vamos a suponer que tenemos un vehículo y vamos a ir por la carretera y de repente alguien nos aumenta las intensas. Ahí va a haber una reflexión total porque está formando un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Entonces va a haber ahí un límite y va a haber una reflexión total de la luz. Por último, algo muy importante de recordar o de conocer es que el ángulo límite L es el ángulo de incidencia al que corresponde un ángulo de refracción de 90 grados. Y ahí se da la siguiente razón o proporcionalidad, indicando que N1 por el seno del ángulo límite va a ser igual a N2 por el seno de 90 grados. Y ahí se va a obtener otra ecuación que nos va a permitir encontrar lo que es la reflexión y la refracción. Por último, como ya les había indicado, el nanómetro nm es la unidad de longitud del sistema internacional, que es equivalente a una 1000.000.000ª parte de un metro. Prácticamente equivale a 10 a la menos 9 o a la millonésima parte de un milímetro. El símbolo es un nanómetro. Entonces vamos a más o menos a representar cuánto valdría eso. Entonces de igual manera aquí me voy a ayudar con la pizarra. Entonces vamos a suponer entonces que eso es un metro. Cuando hablamos de 10 a la menos 9 significa que le debemos aumentar ¿cuántos ceros a la izquierda? 9 ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces más o menos eso vale un nanómetro, vale 0.000000001. Este va a ser el valor de un nanómetro, que es una de las unidades medida para poder calcular a la millonésima de un metro dentro de lo que tiene que ver con los ángulos límite y la reflexión total, ya que son algo que no se puede percibir por la vista, pero con instrumentos de medida sí se puede calcular. Unas notas muy importantes que yo aquí les he puesto es que la luz es un espectro de onda que da origen al color, de acuerdo a la longitud de su onda y a la velocidad de propagación. O sea, nuestra vista, dependiendo de ese espectro de onda, puede variar el color de la luz. Y por eso es que a veces, aunque el sol emite un rayo que supuestamente lo vemos de color amarillo, en algún momento puede tomar varias tonalidades, ¿no es cierto? Y puede coger diferentes colores, puede coger un color rojo, un color verde, dependiendo de la longitud de onda y la velocidad de propagación. Y esos son los espectros visibles por nuestras vistas. Por eso es que existen rayos que, dependiendo del espectro, se encuentran en el campo de la ultravioleta o los infrarrojos. Por ejemplo, los rayos infrarrojos, los que utilizan los controles remotos, no los podemos percibir por la vista, ¿sí? Porque tienen un espectro de onda mayor y una velocidad de propagación mucho más o mayor es la palabra correcta.
o como por ejemplo los rayos X, los rayos gamma, que son fenómenos luminosos que tienen una frecuencia de onda mayor. También es importante que la frecuencia de una onda luminosa es la misma en todos los materiales, ¿sí? La frecuencia, es el periodo, a menos que el origen o la fuente de la misma varíe. Entonces, dependiendo de la fuente luminosa, pues ahí sí puede variar la frecuencia. Entonces, por eso es que aparecen los rayos gamma, los rayos beta, los rayos ultravioleta, los infrarrojos, los Bluetooth, los Wi-Fi, diferentes tipos de frecuencias o espectros asociados a una onda, pero en este caso ondas luminosas. Por último, tenemos que el índice de refracción, según la ley que vimos anterior, aquí ha habido un error, dice ley de Celo, pero en realidad es la ley de, acá está el nombre, Snell, la ley de Snell, está relacionada directamente con la velocidad de propagación de la luz. O sea, esta ley prácticamente se sacó pudiendo medir la velocidad de la luz. Por último, les he puesto el concepto de lo que es la refracción y la reflexión. A veces quisiera que Franco me ayude leyendo el concepto de refracción para que quede esto más claro. Activa por favor, Franco, tu micrófono y lee el concepto de refracción. Se nos ha ido Franco. La refracción es el cambio de dirección y lentitud que experimenta una onda al pasar de un medio a otro, con distinto índice refractivo. Solo se reproduce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los medios y si estos tienen índices de refracción distintos. La refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda señalada. Muy bien, entonces vamos a entender que la reflexión se da cuando tenemos un rayo, como los rayos del sol, ¿no es cierto? Llega a un espejo. Vamos a suponer que viene con la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8. Pero al momento que llega al espejo, en vez de mantener esa velocidad, disminuye. Y no solo disminuye, sino que también cambia el ángulo y cambia el sentido y la propagación. Eso se conoce como la refracción, ¿sí? Hayden, ayúdanos vuelta leyendo lo que es la reflexión. Ayúdanos por favor, Hayden, leyendo el concepto de reflexión. Darwin, ¿puedes ayudarnos leyendo el concepto de reflexión? Te escuchamos, Darwin. Sí, profe, lo estoy escuchando. Léenos, por favor, el concepto de reflexión. ¿Le bajo el segundo? Sí, el segundo. La reflexión de la luz es un proceso o fenómeno óptico que inicia cuando los rayos de luz ingresan y entran en contacto con algún tipo de superficie o cuando atraviesan un objeto que es transparente. Es un cambio de trayectoria en la que se propaga la luz cuando logra atravesar de manera oblicua la superficie que se encuentra separando dos objetos de naturaleza diferentes. Muy bien, entonces prácticamente cuando hablamos de reflexión es cuando la luz, vamos a suponer el mismo ejemplo, llega de los rayos del sol y en vez de que exista una refracción, se refleje, atraviesan esa superficie y cruzan y va a cambiar entonces la trayectoria y la propagación de esa luz. Por eso dice que es de manera ubicua y se encuentra separado por dos objetos de naturaleza diferente. En este caso el un objeto pues vendría a ser el sol que emite el rayo y el otro objeto vendría a ser un espejo transparente o un vidrio que nos permite atravesar la luz. Aunque ese vidrio, dependiendo del ángulo donde lleguen los rayos, puede tener las dos cosas a la vez, la reflexión y la refracción, dependiéndose del índice y de los ángulos. Por eso es que existe esta fórmula de Snell para poder calcular esos valores y saber si existe la reflexión o existe la refracción.
por último les he puesto aquí la actividad para el portafolio, les he puesto 3 preguntitas. La primera pregunta es una experimentación que ya está resuelta, la segunda es de responder verdadero o falso y la última es de realizar un cálculo. Vamos entonces aquí ayudándoles con la primera experimentación. Dice entonces que tenemos un pequeño objeto iluminado que está situado en el fondo de un recipiente con agua. Está en el fondo del recipiente con agua. No sabemos el objeto que será. Puede ser un espejo, puede ser un diamante, cualquier tipo de cristal, ¿no es cierto? Entonces, si un rayo luminoso procede del objeto, incide sobre la superficie de separación con el aire y forma un ángulo, dice, de 30 grados, calcula el ángulo de refracción. O sea, llega el rayo así, ¿no es cierto? Y está formando un ángulo de 30 grados aquí. Queremos saber con qué ángulo va a haber la refracción, ¿no es cierto? Queremos saber este ángulo de aquí, no sabemos hacia dónde va a llegar el rayo. Entonces ahí vamos a aplicar la ley de la refracción de Snell, que ¿qué dice? N1 por el seno de I va a ser igual a N2 por el seno de R. Entonces vamos aquí a despejar, ¿no es cierto? Y como lo que queremos encontrar es el seno de la refracción, entendiendo que R es la refracción, entonces simplemente reemplazamos los valores, ¿no es cierto? N1 va a valer 1.33. Ahora ustedes dirán, ¿de dónde yo saco ese valor, profesor? Entonces recordemos aquí, como les había indicado, en cada material existe un valor para la refracción. Miren, aquí vamos a ver, en el agua, ¿cuánto valía? 1.333, ¿no es cierto? Porque es en el agua. Entonces por ese motivo, aquí nos asoma ese dato. Miren, nos asoma aquí ese dato, menciona que es en el agua. Entonces aquí N va a valer 1.3333. Luego nos dice el ángulo que está formando con el aire y con la superficie donde va a haber la refracción es de 30 grados. Entonces sería 1.33 por 30 grados y dividido para 1. Nos queda 0.6665. Ahora esto tenemos que sacarle, como lo que queremos solamente es R, el ángulo, el seno se va a convertir ahora en un arcoseno. Tendríamos que sacar entonces un arcoseno de 0.6665 y ahí nos va a quedar 41 grados. Vamos a verificar con nuestra calculadora a ver si es cierto. Puede ser que el profesor les esté mintiendo. Entonces aquí vamos a sacar con la calculadora. Entonces vamos a poner 1.33 por el seno de 30 grados igual dividido para 1 y nos va a quedar este valor. Si ven, 0.665. En otras palabras, nos va a quedar 0.6665 10 milésimas. Luego a esto le vamos a calcular la función arcoseno. Entonces presionamos la tecla Shift seno del valor que obtuvimos y nos va a quedar 41. Ahora lo convertimos en grados presionando la tecla grados y nos queda 41 grados 47 minutos 51.0 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces va a suceder más o menos así el fenómeno. Con rojo vamos a hacer. Cayó el rayo, ¿no es cierto? Aquí había un vaso con agua. Aquí había un material, no sabemos cuál. Y con el aire estaba formando aquí un ángulo de 30 grados. Y al momento que hubo la refracción, formó aquí un ángulo de 41 grados. Y salió el rayo hacia arriba, ¿no? 41 grados. Luego tenemos aquí unas preguntas verdadero o falso. La opción A dice: la luz cambia su longitud de onda y su velocidad al pasar del aire al agua. ¿Qué creen? ¿Será verdadero o falso? ¿Qué opinan, Darwin? ¿Será verdadero o será falso? La respuesta aquí es verdadera. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la longitud de onda pues se mide en nanómetros, ¿no es cierto? O bueno, la unidad de medida correcta son los metros.
pero como aquí hablamos de luz, pues vamos a hablar de nanómetros. Ahora, sabemos que en el aire, pues en el vacío, tiene una velocidad de 3 por 10 a la 8. Pero dependiendo de los materiales, las sustancias, pues en el agua va a haber un pequeño roce, pues puede variar la longitud de onda y puede también la velocidad aumentar, ya que recordemos que la longitud de una onda es igual a la frecuencia por el valor de la velocidad. Entonces aquí puede ir variando este valor. Luego tenemos B, la frecuencia de una onda luminosa no es la misma en todos los medios materiales. La respuesta correcta es verdadera, porque dependiendo de la sustancia puede ir variando. Por último, la opción C, el índice de la refracción de un medio nos permite calcular la velocidad de la luz en él. Aquí la respuesta es falso, porque no solamente necesitamos la refracción, también necesitamos ángulos, necesitamos también saber qué sustancia es, porque no es lo mismo la refracción en el diamante como en el agua, ¿sí? Recordemos acá que teníamos una tabla. Miren, aquí les voy a poner la tabla. Miren, no es lo mismo cuando ustedes reflejan la luz en el diamante, en el vidrio, en el cuarzo, en el benceno, en la glicerina, en el agua, incluso hasta en algunos materiales que permiten la luminosidad, ¿sí? Dependiendo de eso va a variar su valor, y no es lo mismo cuando la luz se refleja incluso en la oscuridad. Por ejemplo, ¿qué pasa con la luz que se refleja en el espacio? Ahí va a cambiar su índice de refracción debido a que tiende al vacío. Por último, les queda una pequeña experimentación. Dice que tenemos un rayo de luz que incide en el vidrio con un valor de n de 1.52 sobre una superficie de separación con el aire. Aquí tendríamos que ver el valor en el aire, así como aquí nos dieron el valor en el agua, debemos saber el valor en el aire. Y vamos a determinar el ángulo de refracción si la incidencia es de 30 grados. Prácticamente debemos aplicar la misma fórmula que tenemos acá, solamente que aquí en vez de poner 1.33 vamos a poner el valor del aire. Debemos poner entonces aquí el valor del aire, que es 1.00, o en otras palabras le vamos a poner 1. Podríamos aquí incluso calcularlo. Vamos a calcularlo, aquí hagámoslo rapidito para que no tengan tanta tarea. Entonces aquí sería 1 multiplicado por el seno de 30, que 1 dividido para 1 da 1. Entonces nos quedaría un medio, que sería 0.5, ¿no? Ahora, ¿esto qué nos faltaría? A ver, vamos a ver. Nos queda un medio, 1 dividido para 2, ahí. Ahora eso necesitamos sacarle la función arcoseno, ¿no? Shear seno de ese valor que nos ha salido. ¿Cuánto nos ha salido? 30 grados, ¿no? Entonces, ¿qué estamos comprobando? Que entonces con la misma incidencia que vino, se reflejó con el mismo ángulo, hubo la refracción. O sea, la incidencia fue de 30 grados y la refracción también fue de 30 grados. En otras palabras, pasó esto. Cayó el rayo, aquí había un ángulo de 30 grados y salió de nuevo hacia arriba con 30 grados, porque hubo una refracción. Luego aquí tienen que calcular el ángulo límite y si se produce una reflexión total para un ángulo de incidencia de 45 grados. Pues habría que aquí calcular para un ángulo de 45 grados para ver si sucede lo mismo, porque en el primer caso ya vimos que hubo una reflexión total. Por último, les dejo aquí lo que es las referencias bibliográficas donde pueden sacar el libro, ¿sí? Y en qué páginas está el tema que hemos visto hoy día, que es la página 145 y 147. Yo les recomiendo, estimados estudiantes, que vuelvan a reproducir el video de la clase de hoy día y lean detenidamente cada uno de estos temas, ya que tienen palabras técnicas un tanto complicadas de comprender, debido a que la reflexión y la refracción tienden a confundir pensando que son fenómenos similares, pero no son similares, son totalmente diferentes, sino que pueden estar los dos presentes a la vez, dependiendo del material o la sustancia donde se experimente el fenómeno luminoso, y dependiendo de este material va a cambiar el fenómeno luminoso, ¿sí?
Por eso es que cuando encendemos un foco se produce un fenómeno luminoso, pero dependiendo con qué sustancia esté elaborada ese foco, pues va a haber mayor luminosidad o menor luminosidad. No es lo mismo cuando ponen un foco de 50 vatios que está construido de los antiguos, a que pongan un foco LED de 20 vatios. El uno va a tener menos luminosidad y otro va a tener mayor luminosidad, y la refracción va a ser menor o mayor y va a formar diferentes ángulos porque está en un espacio en torno a nosotros. Pues ahí va a tener, por ejemplo, yo ahorita que estoy en mi cuarto, pues el foco está teniendo una refracción, ¿no es cierto?, de la luz, y va a variar los ángulos dependiendo hasta donde llegue. La mesa donde está mi computador es de vidrio, pues va a haber una reflexión porque va a cruzar la luz de mi mesa de vidrio, y también al mismo tiempo puede haber una refracción, que la luz se vaya hacia otro lado, ¿sí?, se refleje hacia otro lado, lo que vulgarmente decimos, pero en realidad es una refracción. Bueno, ahora sí no los canso más. De mi parte les agradezco mucho por asistir a la tutoría. Lastimosamente hoy día tuvimos pocos estudiantes, ¿sí? El tema hoy día fue un tanto complejo, pero bueno, tratamos de dar lo mejor de nosotros para poder ayudar a ustedes a comprender estos fenómenos físicos como son los fenómenos luminosos. Voy a dejar de compartir pantalla para que por favor activen la cámara y poder hacer la captura de la clase de hoy día. Activen por favor la cámara. A la cuenta de 3 vamos a sonreír. 1, 2, 3. Miren, ahorita que los estoy viendo en la cámara, me puedo dar cuenta que cada uno de ustedes tiene una reflexión y una refracción diferente. Porque algunos de ustedes tienen focos LED, otros tienen focos tradicionales, otros tienen la pared con un color, otros tienen la pared con otro color. Entonces, dependiendo de la sustancia, van esos rayos de luz a separarse, y en algunos puede atravesar la superficie y en otros no va a atravesar la superficie. Miren, ahorita mismo en mis lentes, si ven que existe la reflexión y la refracción a la vez, si se percatan, miren, percátense. ¿Por qué va a haber las dos cosas a la vez? Porque como está elaborado con un material de cristal, bueno, más que cristal, es un material moderno que parece el plástico, la luz atraviesa una parte y es reflejado y forma un ángulo con mi vista, pero otra parte también es refractado hacia adelante. Por eso es que ven el monitor mío aquí en el material de la lente, ¿sí? Y en otros lentes no lo van a ver. ¿Por qué? Porque cambia la sustancia y por ende también va a cambiar el índice de refracción, ¿sí? Yo creo que con eso ya entendieron un poquito lo que les estoy tratando de explicar, esto de el reflejo y la refracción, porque a veces tendemos a confundir esos dos términos, pero son dos términos totalmente diferentes. Así como también sabemos confundir, que estamos acostumbrados a decir tradicionalmente, el profesor pesa 250 libras, pero ya saben que eso comúnmente es correcto, pero en física no es correcto. ¿Por qué? Porque en realidad el peso es una fuerza. Lo que tienen que decir es: el profesor tiene una masa de 250 kilos. Pero si una persona le dice tienes una masa de 250 kilos, se va a sentir ofendida porque le digas ese término. Pero esos son los términos correctos hablando de física moderna. Pero ya en el bulo tradicional ustedes pueden seguir hablando así. Y lo mismo pasa con los fenómenos luminosos. Cuando vemos que un rayo sale hacia el frente, decimos que se refleja. Pero la expresión correcta no es decir que se refleja, sino se refracta, ¿sí? Cuando cruza, ahí se refleja, pero cuando no cruza, se refracta. Pero sin embargo, nosotros ¿qué decimos? Miren, hasta yo lo he dicho, mira, la luz del sol se refleja en el espejo, pero no se refleja, se refracta. Se refleja cuando cruza, y ahí suele haber esa confusión. Pero ya con esta tutoría de hoy día se les está haciendo esa aclaración para que ustedes comprendan que son dos cosas totalmente diferentes. Es como decir, no es lo mismo la luz que se propague en una superficie blanca a que se propague en una superficie negra. En la superficie negra va a tener mayor propagación y en la superficie blanca menor propagación, porque existe un espectro luminoso que ya lo vamos a estudiar más a fondo y vamos a comprender conforme pasan las tutorías. Bueno, no los canso más y de mi parte cuídense, que tengan un excelente fin de semana.